Buenos días, estimados hermanos. Espero que se encuentran bien en este día. Bienvenido a este video de la predicación del Nuevo Testamento en el número 2. Es el segundo video. Y en este video vamos a considerar la predicación sobre los 4 evangelios y las enseñanzas de Jesús. Y esto es importante porque los 4 evangelios son diferentes de cualquier otro libro en la historia y también cualquier otro libro en la Biblia. Entonces, una cosa que podemos mirar, por ejemplo, que los 4 evangelios son literatura biográfica, son literatura histórica, es decir, que habla de la biografía de Jesús, habla de su trasfondo, habla de su nacimiento, habla de su ministerio, desarrolla la historia. También es algo narrativo, hay historias que se están contando. Jesús está viniendo de un lado del lago al otro. Jesús está yendo y regresando de Galilea a Jerusalén. Jesús está caminando por Samaria, está yendo por otro lado de Samaria. Hay varias cosas que podemos encontrar en cuanto a todo eso. También encontramos a Jesús enseñando teológicamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando pasa por Samaria, Jesús se sienta, tiene sed y quiere tomar agua y fueron a buscar comida los discípulos, viene una señora y entonces Jesús comienza hablando de la agua eterna que brota de la vida de uno al ejercer fe en él. Entonces Jesús está combinando varias cosas, las enseñanzas, la didáctica, la teología y la narrativa. Es decir, que mucho de esto va tejido juntos. Siempre nosotros podemos encontrar libros que hablan, por ejemplo, en cuanto a biografía de alguien, o habla de las enseñanzas de alguien, o habla de la vida de alguien, o habla de varias cosas de una persona. Pero lo que vemos en los evangelios es que todo está tejido junto. Y además de eso, que cada libro tiene su propio enfoque, ¿verdad? Que hemos mencionado, que Mateo tiene su enfoque, Marcos, Lucas, Juan, cada uno tiene su propio enfoque. Entonces ellos tienen un enfoque diferente y debemos entender cuál es ese enfoque. Ahora, no solamente son los evangelios literatura muy diferente, pero es importante también recordar que Jesús es sin igual en la historia. Jesús es maestro, ¿verdad? Es un rabí que tiene sus discípulos. Gente que le están siguiendo, están yendo tras de él. Y en ese tiempo, cuando una persona tenía discípulos, ellos le seguían por todos lados y querían ser como el maestro. Luego lo que vemos es que, también vemos que Jesús es una persona sabia, está enseñando, es un profeta que habla del futuro, pero también está mirando la injusticia alrededor de él y comienza aplicando y hablando sobre esa injusticia, como hacían muchos de los profetas del Antiguo Testamento. Jesús también es un hacedor de milagros, y milagros que son muy, muy diferentes de cualquier otro milagro, ¿verdad? Jesús sana a una mujer que había estado sangrando por 12 años y nadie le podía ayudar. Jesús da vista a un hombre que nació ciego. Jesús sana leprosos. Jesús da comida a miles de personas solamente con unos pedacitos de pan y de pez. Jesús camina por agua. Jesús está haciendo cosas que gente no han hecho nunca, y entonces él es un hacedor de milagros extraordinarios. Jesús es el Mesías, el prometido a Israel, ¿verdad? Mateo especialmente habla un poco de eso en cuanto a regresando a Abraham y luego como el rey David, es hijo de David, es el Mesías prometido. Jesús, especialmente el Evangelio de Juan, nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios y el Hijo divino de Dios que vino a rescatar el mundo de sus pecados. Entonces encontramos en los evangelios no solamente una literatura sin igual, pero también encontramos una persona sin igual. Entonces eso nos hace parar un poco y pensar cuando comenzamos hablando de la predicación, porque a fin de cuentas este no es un video en cuanto al trasfondo del Nuevo Testamento. Estamos enfocados en la predicación.
Entonces lo que quiero hacer es sacar algunos principios relevantes a la predicación. Cuando miramos todo esto, literatura, cuando miramos quién es Jesús, cuando miramos los evangelios y las diferencias y todo eso, entonces tenemos que pensar cómo es que eso impacta nuestra predicación, que debemos tomar en cuenta cuando llegamos a la predicación. Y la primera cosa que tenemos que reconocer es que tenemos que establecer los límites del texto que vamos a predicar. Es decir, que nosotros debemos comenzar y preguntarnos, ¿verdad? ¿Dónde es que esta enseñanza comienza y hasta dónde termina? Y dónde es el punto de partida, ¿verdad? ¿Dónde comienza, dónde termina y qué está en el medio? Y entonces tenemos que establecer los límites del texto. Esto es importante porque Jesús está caminando, Jesús está cambiando, Jesús está moviendo, Jesús está viendo, Jesús está respondiendo. Entonces, queremos entonces asegurar que estamos enfocados en una sección que vamos a enseñar y que esa sección que vamos a enseñar entonces comenzamos a establecer bien los límites de ese texto. Ahora, yo creo que el primero, ¿verdad? Este primer principio es importante, establecer los límites del texto. Y luego voy a dar varios más números, creo que son 9 en total, pero vamos a dar varios más principios. Y tal vez el orden es, bueno, el último tiene que ser el último, pero los demás tal vez, entonces uno comienza, cuando hace el estudio, uno comienza viendo y haciendo cosas a la misma vez. Es decir, la segunda cosa es que hay que captar el contexto, la ocasión para la enseñanza. ¿Cuál es el contexto y cuál es la ocasión que podemos ver para la enseñanza? Jesús está enseñando a sus discípulos a veces. Jesús está respondiendo a los fariseos. Jesús está respondiendo a gente que dudan de su enseñanza. Por ejemplo, la parábola del buen samaritano es una respuesta a un abogado que le dice, bueno, ¿quién es mi hermano? Entonces Jesús da una respuesta a ese señor y es la enseñanza. Los 3 parábolas que tenemos en Lucas 15, por ejemplo, de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido, o podemos decir hijos perdidos, eso bien tiene que ver con la respuesta a una ocasión. Entonces es bien importante que entendemos cuál es la ocasión, cuál es el contexto para la enseñanza. Especialmente, por ejemplo, en la cuestión del hijo perdido, como mencioné, los hijos perdidos, si nosotros consideramos que realmente había 2 hijos perdidos, no solamente el uno, pero el segundo se perdió en su religiosidad. Entonces, dando respuesta a esa enseñanza, nos habla un poco, nos abre un poco la idea, entendiendo que Jesús está respondiendo a los fariseos, que eran muy religiosos, pero tal vez no estaba haciendo realmente la voluntad de Dios y lo que Dios quería. Bueno, después de eso tenemos que descubrir el sujeto o el tema. Jesús enseña sobre un montón de cosas, ¿verdad? Jesús enseña sobre sí mismo, Él enseña sobre su reino, enseña sobre el Espíritu Santo, habla sobre la ética personal, de oración, dinero, ansiedad, falsos maestros, viviendo para la eternidad, siendo siervos, estando atentos, mucho más los requisitos para ser un buen discípulo. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que hay un tema o hay algo que Jesús está hablando. Por ejemplo, regresando a Lucas 15, Jesús estaba hablando de cosas que se habían perdido y ahora se está encontrando. Entonces se comienza a hablar de eso, y lo interesante en Lucas 15 es que será que el segundo hijo que realmente se encontró. Los otros perdidos se encontraron, ¿verdad? La oveja, la moneda, el primer hijo perdido, pero será que el segundo hijo perdido realmente fue encontrado o realmente fue
restablecido. Entonces es importante para entender, para descubrir el sujeto o el tema de qué estamos hablando. Y hay varios temas, varias cosas que podemos ver ahí que está sucediendo. Entonces descubrimos el sujeto, el tema. Después de eso debemos descubrir la enseñanza, ver si la enseñanza va tejida con algún milagro. Por ejemplo, Jesús a veces hace un milagro y luego viene una enseñanza. O trae una enseñanza y luego hace un milagro. Entonces tenemos que ver si hay algo ahí, hay un milagro que sucedió que nos orienta un poco para saber si este milagro realmente trae una enseñanza o si es parte de la enseñanza de lo que está hablando Jesús. Después de eso queremos saber dónde está ubicado este pasaje dentro del Evangelio. Entonces hay varios, por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de Lucas 15. Podemos hablar de la moneda perdida o de la oveja perdida, pero uno debe entender que hay dos más parábolas o enseñanzas en cuanto al mismo tema, ¿verdad? Entonces queremos saber si va sobre un tema, cómo está tejido. Por ejemplo, también en Lucas tenemos Jesús yendo a la casa de Zaqueo para comer. Y los fariseos bien enojados. Y luego también vemos a Jesús dejando que María se siente a sus pies para aprender. Una cosa que los rabís en esos tiempos nunca permitían una mujer sentar a sus pies. Entonces, cuando miramos a Jesús aceptando a Zaqueo, aceptando a María, podemos comenzar a ver que Jesús está como revolcando un poco la cultura y está cambiando las cosas un poco para ellos. Entonces, nos ayuda a entender qué es lo que Jesús quiere hacer en cada ocasión. Entonces queremos saber dónde se ubica este pasaje dentro de ese evangelio. Ahora, la siguiente cosa que queremos saber queremos considerar el material del trasfondo. Queremos considerar citas del Antiguo Testamento o de la cultura. Queremos considerar si hay algo en el trasfondo que nos ayuda a entender. Por ejemplo, regresando a Lucas 15. 10 monedas. ¿Qué son los 10 monedas? ¿Qué implican los 10 monedas? Cuando uno hace un poco de estudio, entonces comienza descubriendo que los 10 monedas tal vez son parte de una herencia. Son parte del dinero que la mujer tiene en cuanto al casamiento. Y entonces son cosas que son muy importantes relacionadas a la cultura y en ese tiempo. Entonces queremos considerar el material del trasfondo. Si hay citas, por ejemplo, muchas citas que podemos encontrar y ver de Isaías, especialmente en Mateo. Entonces queremos ver cuál es el material del trasfondo, cuál es la cultura, qué son las cosas que debemos considerar cuando comenzamos hablando de este pasaje. En cada pasaje va a haber cosas que tal vez nosotros no entendemos. Tenemos que recordar que nuestro mundo es muy diferente que el mundo de aquel entonces, ¿verdad? Estamos hablando sobre un modo que nunca se imaginaba en ese tiempo. Por ejemplo, a través de videos, a través del internet, a través de libros, a través de libros que todo el mundo tenía. Entonces, debemos tomar tiempo y considerar si hay algo en el trasfondo, la cultura de ellos que debemos considerar. Porque eso nos va a impactar algo en nuestro entendimiento del pasaje. Cómo lo entendemos y cómo lo podemos aplicar. Bueno, número 7 entonces debemos considerar el tipo de lenguaje que usó Jesús, si es simbólico, si es literal, si es hipérbole, si es metáforas. Hipérbole quiere decir una exageración, si son paradojas. Por ejemplo, Jesús dice, si quieres ganar tu vida, piérdalo, ¿verdad? Eso tal vez una persona se queda ahí sentando y pensando, bueno, ¿cómo funciona eso? Jesús dice que
bueno, las personas, es mejor perder un pie o mejor perder un ojo, un brazo. ¿Será que Jesús quería que toda la gente andaba sin pies y brazos y ojos? Entonces hay una cierta sobreénfasis. Jesús dice que nosotros debemos como odiar a nuestra familia, pero luego Jesús dice, ama a tus enemigos. ¿Cómo debemos entender esos pasajes y entender lo que Jesús está hablando y está diciendo? Entonces la idea es que queremos considerar el tipo de lenguaje de que Jesús está usando. Ahora déjame mencionar que el siguiente video vamos a hablar específicamente, vamos a ampliar esto y dar algunos más ejemplos para poder entender más a fondo lo que estamos hablando y considerando en cuanto a este tipo de lenguaje de Jesús, porque creía que tal vez es importante que nosotros miramos un poco más a fondo a eso y dar un poco más ejemplos para poder considerar lo que estamos hablando y lo que está diciendo. Bueno, la siguiente cosa es considerar cómo se concuerda esto con los demás evangelios. Si leemos un pasaje, por ejemplo, en Marcos, y hay ese mismo historia o cuento, relato, se encuentra en Mateo, o se encuentra en Lucas, o se encuentra en Juan. Obviamente Mateo, Lucas y Marcos traen lo más similar, esos tres, pero si lo encontramos, entonces queremos saber por qué es que se encuentra ese material ahí y cuáles son las diferencias. Creo que esto es un lugar donde se ha cambiado mucho el mundo en cuanto a el estudio de los evangelios. Antes, en tiempos atrás, cuando gente miraba las diferencias, entonces trataba de concordar y a ver cuál es correcto, cuál es el incorrecto, cuál es el mejor o cuál es el peor. Y ahora se han dado cuenta a través de estudiando los autores, mirando la literatura, se ha dado cuenta que cada autor del evangelio tiene un enfoque que quiere dar. No es que las historias son diferentes o los eventos son diferentes, es que los puntos de vista son un poco diferentes. Entonces, me recuerda una historia que estaba leyendo de un señor que trabajaba como policía. De hecho, es un buen libro en inglés que habla sobre los evangelios de punto de vista de una persona que investiga como policía, investiga cosas. Y él mencionó, tenían dos testigos ellos. Tenía un testigo que miró una camisa azul, alguien estaba robando en una tienda y una señora está mirando a la persona que estaba robando y tenía una camisa azul con cierto animalito. Y luego había el otro lado, había el novio de la persona que trabajaba ahí. Él miró una pistola y hasta sabía la pistola y sabía todo. Qué tipo de pistola y todo eso. Entonces dijo, originalmente cuando ellos escucharon estos dos testigos, ¿será que ellos vieron el mismo robo, verdad? Lo interesante fue cuando captaron a la persona, recogieron la camisa azul y recogieron también la pistola. Y entonces, pero era el punto de vista de cada uno. Disculpe. Entonces lo que podemos decir es que cada evangelio trae un énfasis que quiere dar. Y nosotros queremos considerar cuál es el énfasis en este pasaje, en este evangelio. Y a veces podemos notar el énfasis notando las diferencias. Entonces, cuando comenzamos notando las diferencias, comenzamos notando el énfasis que podemos hacer. Bueno, y esto nos llega al último que tenemos, y eso es simplemente eso, y eso es considerar cómo sintetizar el aprendizaje. Mira, nosotros estudiamos muchos, aprendemos mucho, sabemos mucho,
Pero a fin de cuentas queremos enseñar y predicar un grano de verdad a la gente. Un principio de verdad a la gente que ellos pueden aplicar a sus vidas. Queremos enseñar algo a la vida de las personas que ellos pueden enseñar, que ellos pueden, nosotros enseñamos, que ellos pueden captar y que ellos pueden aplicar para sus propias vidas. Eso es nuestra tarea. Entonces, de todo lo que hemos hecho, ¿verdad? Hacemos el límite, captamos la ocasión para la enseñanza, descubrimos el sujeto, el tema, vemos qué está sucediendo, dónde está ubicado, entendemos el material del trasfondo, miramos el tipo de lenguajes, estos simbólicos, literal, es hipérbole, metáfora, qué está haciendo Jesús en este pasaje. Luego, considerando cómo concuerda con los demás evangelios, fin de cuentas, tenemos que llegar a sintetizar. Fin de cuentas, tenemos que llegar a sintetizar. Tenemos que llegar al punto donde podemos decir, bueno, esto es el grano de verdad que vamos a presentar en este mensaje. Entonces, espero que esto sea una ayuda a nosotros. Mientras que estamos estudiando los evangelios, estamos escogiendo y Dios está hablándonos para las predicaciones que vamos a hacer, que miramos cuáles son los límites, miramos cuál es la enseñanza, la ocasión, miramos cuál es el sujeto, si es tejido con milagro o no, dónde se ubica, el trasfondo, el tipo de lenguaje y fin de cuentas, cómo se concuerda y fin de cuentas, cómo podemos sintetizar y traer un grano de verdad a las vidas de las personas que encontramos. Bueno, hermanos, que Dios le bendiga ricamente y nos vemos de nuevo pronto, favor de Dios.